Bien, entendido, está grabando, excelente, arrancamos y vamos a arrancar hoy con una aclaración de la semana pasada. Les cuento un chusmerío así medio de fuera de escena. Eh, con el equipo de formación solemos después del encuentro juntarnos unos minutitos para ver alguna repercusión o alguna cuestión. Y una de las cosas que quedó ahí flotando, picando y que parecía que estaba bueno arrancar ahora es que yo hice mucho énfasis en esto del ya, ¿no? ¿Se acuerdan la última clase? Que esto de la novedad de Jesús tenía que ver con esto de que ya está el reino de los cielos, ya está presente, y que bueno, eso es una convicción que tenemos desde la fe, pero al mismo tiempo es un desafío poder encarnarlo en la vida de cada uno, ¿no? Cuando las cosas a veces no salen como desearíamos, cuando tenemos alguna dificultad, cuando hay alguna situación de salud o cuando hay el dolor, la tristeza o lo que sea, es más difícil poder palpar ese ya del reino presente, ¿no? Pero bueno, el ya tiene una segunda parte, que es el pero todavía no. Y en ese pero todavía no entra en juego un montón de situaciones que nos muestran la limitación del ser humano en estas coordenadas de espacio y de tiempo. Si bien tenemos la certeza del ya, también tenemos la limitación y la realidad concreta que nos circunda, la historia propia de cada uno, en donde, bueno, no estamos en el cielo. Y que eso, bueno, hay que transitar esta vida y recién se va a dar con plenitud en el más allá. Ahora tenemos una certeza, una realidad, una tarea, un don y una tarea, pero bueno, no está viviéndose eso en la plenitud. Y en este caminar entre trigo y cizaña, como decíamos la otra vez, en este entretiempo, bueno, nos toca muchas veces chocarnos contra estas situaciones que son límites o que son situaciones en donde experimentamos más fuerte el todavía no que el ya. Bueno, es parte de la realidad humana. No sé si alguien del equipo quiere acotar, sumar, decir algo más en función de esto que había quedado ahí como medio picando y tampoco queremos que alguien se sienta como con la sensación de decir, che, mira, a mí me cuesta ver el ya. Y sí, más vale, a todos nos pasa a diario, constantemente, y por ahí está bueno afirmarlo desde la intelectualidad, desde lo que decimos creer, como para que, bueno, tener herramientas para sostenerlo cuando las cosas por ahí no están de la mejor manera. ¿Quedó alguien ahí picando algo para decir, para acotar, para comentar? ¿No? La veo Lili acá, que el otro día charlábamos un poquito de eso. No la voy a mandar al frente, tranquila Lili. Bien, pero bueno, esta situación doble, ¿no? De la certeza del ya, pero también de este todavía no, que se va a dar en plenitud en el más allá, ¿no? Hoy nos vamos a meter con un tema que a mí me parece que es sumamente interesante y que yo les había dado una tarea para hacer, a ver si alguno de los que se pudo tomar un ratito en este fin de semana movidito, porque arrancó Semana Santa y las cosas se ponen moviditas, a ver si pudimos hacer esa lista. ¿Se acuerdan que yo les pedía que lean el texto conocido como el de la parábola del hijo pródigo y que últimamente también se puso más el foco en llamarlo del Padre Misericordioso? Eh, y este final de la parábola en donde se da el diálogo entre el hijo mayor, el que estuvo ahí en la casa del padre y nunca salió, y el padre en torno a la vuelta del hijo y la fiesta, ¿no? Te pido que anotes en el chat, así lo vamos compartiendo y leyendo los que lo pudieron hacer. El hijo mayor, alguien pone acá celos, enojo, reproche, indignación, suma Ramiro, en el chat, esta postura del hijo mayor, hermano mayor, desilusión, celos, bronca, celos,
irritación, rencor. Acá después ya aparece ahora lo del Padre. Alguno pone el Padre, conciliación, afecto, misericordia, reconocimiento. Del hijo mayor, tristeza en el corazón, enojo. Le parece injusto. Ahí eso que pone Rubén, dejémoslo ahí picando porque lo vamos a retomar. Arrogante, inflexible, desconcierto, confusión. Me imagino que enterneció y celebró tiene que ver con el Padre. Padre compasivo, reflexivo, misericordia. Injusticia según el Hijo. Muy bien. Padre, alegría, perdón, ruego. Enojo, falta de empatía para el hijo mayor, egoísmo. Para el Padre, fiesta, alegría. Para el hijo mayor, enojo, decepción, resignación, cuestiona. Celos del hijo. Calculo que el Padre habla acá de ser sabio. Padre paciente, empatía. Bien, misericordia, amor, compasión, alegría. Bien, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Dura, Noé, hipócrita pone en el hijo mayor. Hacía las cosas por compromiso, no desde el corazón. Bueno, ahí en la respuesta del Padre hay un poco de esto. Estuviste siempre acá al lado mío y para el Padre amor a su hijo, pone Rubén. Bien, buenísimo. Miren, les quiero compartir como primero, y lo comparto como pantalla, les quiero compartir la nota al pie de página del versículo 25 de la Biblia del Pueblo de Dios. Así como muy específico, pero por esto que les decía, está bueno cuando uno se pone a ver algún texto bíblico, chusmear a ver qué pasa con las notas al pie de página, qué pasa con los textos que nos remiten en paralelo o que nos dicen, che, mirá, anda a leer lo que pasó en este episodio del Antiguo, en este Salmo, en estas cuestiones, nos ayuda a ampliar un poco el foco. Y la nota al pie de página dice, el hijo mayor simboliza la actitud de los escribas y fariseos, que por estar satisfechos de su justicia, y yo remarco en negrita justicia, nunca comprendieron la condescendencia de Jesús hacia los pecadores. Me parece que es interesante esto, algo que decía Rubén también en algún momento, dijimos, tengámoslo ahí picando. Bueno, miren, como que uno podría encarnar, yo lo planteo de esta manera, puedes estar de acuerdo o no, uno podría decir, bueno, el hijo mayor encarna esta mirada de los hombres, que muchas veces miramos desde la justicia, de lo que corresponde, de medir, bueno, si yo hice esto, de la retribución, de me corresponde esto, otro, mientras que el Padre tiene la lógica de Dios, ¿no? La lógica de los hombres, muchas veces, la lógica de Dios. Y la nota al pie plantea esto, decía, bueno, si el hijo mayor de alguna manera simboliza la justicia, que se busca muchas veces, que prime la justicia, y el Padre busca tener una mirada de misericordia. Y acá se da este juego de justicia y misericordia. La justicia, vale aclarar que es una virtud humana y que, como toda virtud, es un hábito bueno, pero que en la misericordia se da un paso aún más allá. Vamos a después justamente tomar un texto de Francisco del Año de la Misericordia y vamos a encontrarnos con este diálogo que trata de establecer entre justicia y misericordia, a la luz como telón de fondo de esta realidad. Por lo tanto, bueno, hoy vamos a trabajar este tema. El tema del juicio, el tema de la misericordia, el tema de la justicia, el tema de la misericordia. Damos un paso más y nos encontramos la postura clásica de la Iglesia. Vamos a decir, como decir, bueno, a ver, lo que enseña la Iglesia desde
su estructura más ortodoxa, más clásica, vamos a algunos puntitos del catecismo y nos encontramos con que la Iglesia va a hablar en el punto 1021 del juicio particular. Dice que la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina manifestada por Cristo. Este tiempo, este entretiempo que vivimos hasta la muerte, es la oportunidad que uno tiene de aceptar o de rechazar esa gracia de Dios. El Nuevo Testamento habla de un juicio, principalmente en la perspectiva de un encuentro de la segunda venida con Jesús, lo que sería el juicio final. Pero también asegura reiteradamente la existencia de una retribución inmediata después de la muerte de cada uno. Y ahí da algunas citas, la del pobre Lázaro, la del buen ladrón. Jesús no le dice, bueno, cuando yo venga a restablecer mi reino en la segunda venida, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, la palabra inmediata yo la remarco y hay que tomarla entre comillas, porque en el primer encuentro que tuvimos dijimos que lo que hablamos de la vida más allá es escaparnos a esta realidad espacio-temporal. Por lo tanto, hablar de inmediato, de esperar, suena medio raro, porque el hombre, bueno, sale de esta dimensión de espacio y de tiempo y entra en el tiempo de Dios, entre comillas, que Dios no tiene tiempo, sino en la eternidad, que está más allá del tiempo. Así que hablar de inmediato, de esperar, de se va a dar y demás, es como medio rebuscado. Pero la Iglesia plantea esto, ante la vida, tu vida es una oportunidad de aceptar o no esta gracia de Dios. Y la muerte pone fin a ese tiempo en donde uno puede aceptar o no. Inmediatamente, entre comillas, después de la muerte, viene el juicio particular y ahí esa primera retribución. Y después, cuando Jesús venga por segunda vez, en la segunda venida, ahí sí se va a dar esto del juicio final. Punto 1038-1039 dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá el juicio final. Bien, lo que ya veníamos diciendo en algunas clases anteriores, los buenos resucitarán para la vida, el resto para la condenación. Bien, y este texto de Mateo de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, diste de beber, bueno, vengan acá a mi derecha, a mi izquierda y demás. Yo les quiero remarcar ahora una idea que me parece que es importante y que está en negrita en el punto 1039, porque dice, frente a Cristo, que es la verdad, y esa verdad está puesta en mayúscula, y no es un dato menor, será puesto a desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Y fíjense que la segunda verdad es en minúscula. Por lo tanto, esa verdad en mayúscula está hablando de la verdad divina, está hablando de Jesús como prototipo. ¿Se acuerdan que en algún punto de Gaudium Spes, el punto 22, hablábamos de Jesús como el nuevo Adán? Que cuando veíamos a Jesús, no solamente veíamos el rostro del Padre, sino también nos demostraba a los hombres cuál era el verdadero modelo, el proyecto de Dios para la humanidad, qué es lo que Dios soñaba para los hombres. Bueno, en Jesús se da el hombre perfecto. Se da el prototipo, la norma, la verdad en mayúscula. Esto quiero que quede ahí como remarcado porque lo vamos a retomar un poco más adelante. Entonces, hasta acá estamos en esta doble realidad de juicio particular, juicio final al final de los tiempos, en donde Jesús, según este punto del Catic, vamos a estar frente a él y él que es la verdad en mayúscula, ¿no? Bien, avanzamos un poquito más y me quiero meter acá en esto que les nombraba antes. En el año 2015-2016 fue el año de la misericordia. Y en ese contexto, el Papa Francisco sacó una bula del año de la misericordia, invitándonos a este año. Y en la reflexión de esa bula del año de misericordia, en algunos puntitos, va a entrar en diálogo estas cuestiones que queríamos marcar hoy, esto de el hijo mayor representando la justicia fariseica
el Padre como encarnando la misericordia. Bien, y es interesante algunas cosas que dice este texto, que no es muy largo, las bulas suelen ser documentos más bien cortos, y yo les voy a compartir algunos puntitos, algo del puntito número 10, del 14, del 15, del 20, del 21. Y con eso presentar esto es el Papa Francisco actual ahora. No estamos hablando de nadie con una mirada que sea demasiado heterodoxa, ¿no? Sino que es la palabra del Santo Padre. Bien, lo primero para decirles es que esto que tenía marcado acá en negrita en el punto 14, el Papa va a retomar un texto de Lucas y va a hablar de no juzgar para no ser juzgados, de no condenar para no ser condenados, de perdonar para ser perdonados. Y acá plantea una cuestión que es, porque serán medidos con la medida que midáis. De la misma manera que vos midas a los demás, espejito, espejito, se te va a medir a vos. Y entonces acá, bueno, aquellos que reclamamos tanta justicia y que tenemos una mirada de tanta poca misericordia, bueno, estamos reclamando eso para cuando sea nuestro propio juicio. Y entonces acá dice, Dios ante todo, no, dice ante todo no juzgar y no condenar. Nadie puede convertirse en juez de su propio hermano. Este punto, esa parte de esa oración, es para hacerla, no sé, un cartel en la entrada del templo. Es para tatuársela en el corazón y en la frente. Nadie puede convertirse en juez de su propio hermano. Los hombres ciertamente con su juicio se detienen en la superficie, mientras que el Padre mira en el interior, como para tenerlo en nuestra práctica pastoral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en el mundo del laburo. Bien, nadie puede convertirse en juez de su propio hermano. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el aspecto más antropológico que decíamos, che, mirá que alguien puede juzgar mal su conciencia, pero ese juicio erróneo de su conciencia, que objetivamente podemos decir que es un mal acto, bueno, ojo que nosotros, dice Francisco, miramos la superficie, no sabemos las cartas que le dio la vida a esa gente, no sabemos si tuvo la oportunidad de desarrollar su inteligencia, su voluntad, si ese acto es verdaderamente libre. Por lo tanto, a veces cuando hacemos una mirada de juicio, nos quedamos en la superficie, porque no conocemos si realmente ahí hubo ignorancia invencible o no, si alguien no pudo saber y conocer, si juzga equivocadamente, pero no es responsable de ese juicio. Acá como un axioma que tiene tradicionalmente la Iglesia, que es, se condena el acto y se redime a la persona. No está mal que uno pueda decir, este hecho en el vacío está mal y es equivocado. Ahora, cuando lo encarnamos en una persona, no somos quienes para hablar de la persona. Sí podemos analizar un acto al vacío. La Iglesia tiene como tarea llevar la salvación, aunque haya que describir que hay ciertos actos en el vacío, no encarnados en nadie, que no están bien. Fíjense lo que dice el siguiente punto. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un concepto más teológico, bueno, es como que está a mitad de camino quedarse solamente con la justicia.
Estoy tratando de revisar algo porque ahí metí la pata yo. No es el punto 15, sino es el punto 20. Les pido disculpas, después cuando lo pase por las plaquitas lo voy a corregir. De la bula es el punto 20. Y el Papa va a decir en este punto 20 que va a hablar de la relación que existe entre justicia y misericordia. Y va a decir, no son dos momentos contrastantes entre sí, sino un solo momento que se desarrolla progresivamente. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil. Justicia se entiende también en que cada uno debe ser dado de lo que es debido. Esto de darle a cada uno lo que corresponde, lo que es debido, eso es la justicia. Y la Biblia hace muchas veces, principalmente en el Antiguo Testamento, referencia a esta idea de un Dios como juez. Y va a decir que esta visión ha conducido no pocas veces a caer en un legalismo, falsificando su sentido original y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene. Esta mirada de poner a Dios en un rol de juez a veces hizo tomar una idea de Dios un poco distorsionada y sobredimensionar esta mirada legalista, y eso hace perder el sentido más profundo. Esa mirada legalista que tenía, según la nota al pie de página, estos grupos más fariseos y que hacen quedarse en un Dios que no es el Dios de la parábola, sino que es más parecido al hermano mayor. Va a decir un poquito más adelante que Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la observancia de la ley. En este sentido, que debemos comprender sus palabras cuando estamos en la mesa con Mateo y sus amigos, dice a los fariseos que lo contestaban porque comía con los publicanos y pecadores. Palabras textuales de Jesús en el Evangelio de Mateo. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto de Mateo 9, 13, en realidad es una cita que hace Jesús del profeta Oseas, que es parte de la profecía del siglo VIII. Oseas, Miqueas, Isaías, Amós, esos 4 profetas van a hacer mucho hincapié en esto, en esta mirada más de misericordia y no tanto de cumplir, esta mirada más del Padre y no tanto del Hijo mayor. Por lo tanto, bueno, esto que plantea Francisco ya estaba en el propio Jesús, pero también incluso ya estaba en parte de la profecía del Antiguo Testamento, esta mirada de misericordia que es un paso más allá que quedarse en la mirada del juicio. Avanzamos un poquito más y nos metemos en un punto que es para no desaprovechar. El punto 21 es para leerlo con detenimiento, es un poquito más largo, yo hice acá unos extractos, pero es para tomárselo después con tiempo y desmenuzarlo bien. Va a decir Francisco, la misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. No hay contradicción, sino que vamos a ver, como va a decir ahora un poquito más adelante, que la justicia engloba y es superadora, perdón, la misericordia engloba y es superadora. Y acá va a citar a San Agustín. Habla ahí un poquito de Oseas, profeta del siglo VIII antes de Cristo, y va a decir una frase de San Agustín que decía que es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Esta mirada de un Dios que se le escapa la misericordia. Tiene que ver con esto de muchas veces imágenes del Antiguo Testamento. Se me viene Nínive a la cabeza,
situaciones donde Dios supuestamente va a descargar su ira y sin embargo termina viendo misericordia y perdón. Y San Agustín va a tomar esto y va a decir, es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Y en el Nuevo Testamento vemos a un Jesús en donde encarna la misericordia, en donde no hay ira, en donde encarna la misericordia. Va a decir un poquito más adelante Francisco, si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Muy fuerte y muy interesante. Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios, porque lo que brota de Dios es la misericordia. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia, no es que la justicia es algo malo, es un bien, un valor en sí mismo, es una virtud. Pero bueno, esto que decía, la mirada de la superficie. Quien se equivoca debe expiar la pena. Solo que esto no es el final, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia, Él la engloba y la supera. La misericordia engloba y supera la justicia. Por lo tanto, algo para decir ahora es, bueno, por sobre todas las cosas, a Dios le sale la misericordia, le sale la actitud del Padre en la parábola, del Padre que salía seguramente todas las tardes, porque ahí hay un detalle que es interesante de la parábola, que es que cuando aún todavía estaba lejos el hijo menor, el Padre lo vio. Por lo tanto, yo supongo que el Padre debería estar mirando ese camino a cada rato y que ante la vuelta del hijo no sale el reproche, no sale el cuestionamiento, no sale la mirada superficial de los hombres, sino que sale la misericordia. La misericordia como que le gana la pulseada en Dios a la justicia, la supera y la engloba. Estamos acá porque se está por cortar y retomamos y decimos un par de cosas más. Genial, gracias. Bien, ¿quedó alguien ahí en la sala o ya estamos? No, estamos todos. Estamos y ya se está grabando. Buenísimo. Bien, bueno, hasta acá entonces este texto de esta parábola y este texto de la bula del año de la misericordia. Yo se las recomiendo, por lo menos esos puntitos que les nombré, volverlos a leer con detenimiento, porque es interesante. Y este diálogo entre justicia y misericordia, no sé si será para todos interesante, a mí sí, por ahí por esta cosa del mandato y de la justicia y de esta mirada que uno siempre tiene más desde lo humano, y poder tener una mirada superadora, ¿no? Ahora, también al mismo tiempo, digo, bueno, si tenemos todo esto de la misericordia en relación a la justicia y demás, ¿cómo hacemos para seguir metiendo a Dios o por qué seguimos metiendo a Dios en ese lugar tan incómodo de ponerlo a juzgar, de ponerlo en el lugar de juez con la botonera, a tener bueno, decir, bueno, si vos te salvás, vos no te salvás? Y nos encontramos con, mire, estuve tentadísimo de compartirles en la semana un chiste de un sacerdote que cuenta en una homilía. Al final lo desestimé porque no quiero meterme en contra del gremio de los curas que después se me viene en contra y no está bueno. Pero en el fondo lo que había era algunas cuestiones como esto de decir, bueno, está San Pedro en la puerta del cielo y va haciendo, vos entrás, vos no entrás. Esa mirada de poner a Dios o a alguno de los patobicas de Dios, en este caso San Pedro, a tener que andar seleccionando y poniéndose, cuando lo que mostró Jesús no era un Dios en donde la justicia esté primando, sino en donde esta mirada de misericordia y de perdón lo englobe y lo supere todo. Sin embargo, después, bueno, terminamos cayendo en esto. Por suerte lo dice Francisco,
no Tato, porque digo, si alguno tiene ganas de pelearse con el Papa, está todo bien, pero viste que a veces cuando uno dice algunas cosas, después dice, bueno, es la opinión de tal. Bueno, mirá, esto es lo que escribe Francisco en la Bula de la Misericordia, ¿no? Del año de la Misericordia. Bien, les comparto pantalla y les quiero mostrar algunas cositas más que son interesantes de algunas citas bíblicas. Una es una perla, para mí, durísima, ¿eh? Digo, perla desde lo bonito de leerlo, dificilísimo muchas veces de llevarlo a la práctica. La carta de Santiago, en el capítulo 2, va a decir, hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres, porque el que no tiene misericordia se quedará juzgado sin misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Si buscas varias versiones de la Biblia, ponele, te vas a encontrar con que la de la Biblia de Jerusalén, que la tengo acá, va a decir, la misericordia se siente superior al juicio. Y si no me equivoco, la del pueblo de Dios o la latinoamericana llega a decir una expresión tan fuerte como la misericordia se ríe del juicio. Aquellos que vivan la misericordia, bueno, tranquilo, el juicio papita, porque la misericordia se ríe del juicio. Aquellos que tenemos esta vara de medir tanto al otro y de ser jueces del hermano, bueno, mirá que esa mirada justiciera a veces es la que estás pidiendo que se tenga con vos después. Y después hay dos textos de Juan que son también como para tener de referencia. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Digo, Jesús no tiene el rol de juez, dice Juan, sino el de Salvador. El que cree en él no es condenado, y el que no cree ya está condenado. Quiero remarcar ese ya está, porque lo vamos a retomar en un poquito, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y en el capítulo 12, contexto ya de la última cena, al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Textuales de Jesús, según Juan. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado, la que lo juzgará en el último día. Jesús plantea que él no es el que viene a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero de vuelta, constantemente lo ponemos a Dios ahí en el rol de juez con la botonera, y una vez que nos morimos, bueno, ahí va a decidir él y va a indagar y va a cuestionar y demás. Voy al chat, que hay alguien que escribió algo. Mari Ezequiel 44, para lo que decía del templo no la tengo, esta Mari, te la debo. Después, en tal caso, lo buscamos para la próxima. Bien, hasta acá, fíjense que el planteo es, bueno, textos bíblicos, Francisco, algunas cuestiones del CATIC que queríamos dar. Yo quiero avanzar en el encuentro de hoy con un teólogo que se llama Sebastián Politi, que va a plantear una mirada en relación al juicio, en donde le encuentra una vuelta de rosca y lo corre a Dios del lugar del juez, y lo saca de ese lugar que a mí me hace ruido, y por eso me parece que es interesante. Porque ¿dónde queda el Dios del Padre Misericordioso? ¿Dónde queda el que no vino a juzgar, sino a salvar, si después a la larga lo metemos y lo encasillamos en ese lugar? Y él va a hablar de tres conceptos. Va a hablar del juicio como encuentro, va a hablar de el autojuicio, y va a hablar del que el juicio es ya, que es ahora. En esto que les decía antes, de que ya se está dando, bueno, él va a plantear esto de que, bueno, si en la escatología es ya pero todavía no, que ya estamos en el reino, bueno, también ya está el juicio. Vamos a ir dándole como vuelta a esos tres conceptos
de este teólogo. Va a decir lo siguiente, Politi. Primero va a hablar del juicio como encuentro. Va a decir, en primer lugar, la muerte significa la superación de esta condición terrena. Si bien estábamos con Cristo en la fe y en el amor, sin embargo, Él estaba oculto. Después de la muerte, viene un encuentro con un Cristo real cara a cara. Hoy lo podremos decir, bueno, tenemos este encuentro desde la fe, tenemos este encuentro desde la palabra, tenemos este encuentro desde los sacramentos, tenemos este encuentro de Cristo presente en el hermano, en el más necesitado, en el pobre, pero en algún momento después de esta vida se da el encuentro efectivo y real. Y ese encuentro, él va a hablar del juicio como encuentro. En este encuentro es entre Cristo y yo, con mi historia, con mis decisiones, con mis responsabilidades, con lo que soy, con lo que hice de mí mismo. Y entonces va a decir, Cristo no actúa como juez, porque es el papel que le toca, entre comillas. El mismo es la norma. Cristo resucitado es la realidad de la nueva creación, el nuevo Adán, que decíamos alguien. Cristo es el prototipo, Cristo es el hombre verdadero, Cristo es la verdad en mayúscula, que dice el Catic. Y ante esa verdad en mayúscula se da el contraste de lo que soy y el reflejo de lo que es Jesús como verdad en mayúscula. Miren, por ahí está bueno como ejercicio en algún momento de estos días que te pares un rato adelante del espejo. No del espejo solamente que nos muestra nuestra realidad corpórea, del espejo que nos muestra lo que somos, como esta unidad de cuerpo y alma, con esta realidad espiritual, corporal, material, espiritual, y que podamos decir, bueno, a ver, trata de definirte qué sos, y de reconocer las metidas de pata y de reconocer lo que tenemos como bueno. Y entonces cuando yo hago ese ejercicio y después lo contrasto contra la norma que es Jesús, entonces ahí ya estoy haciendo esta mirada de decir, bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy de esa norma? Bueno, esto es lo que hacemos habitualmente como, entre comillas, examen de conciencia, como mirar a ver en este seguimiento de Jesús cómo estamos, qué tan lejos o qué tan cerca. Va a decir Politi, por lo tanto, ese juicio, entre comillas, es el contraste entre lo que yo soy y lo que debería llegar a ser en el encuentro con aquel en quien tiene sentido todo lo creado. Entonces Jesús no actúa como juez, sino como norma, como regla, como prototipo, como la imagen perfecta que daría el espejo si Esteban podría animarse a tratar de vivir cada día más cerca en este seguimiento de Jesús. Yo le cambiaría un verbo a esta oración que dice él, porque él dice, vuelvo a repetir, por lo tanto, ese juicio es el contraste entre lo que yo soy y lo que debería llegar a ser. Yo diría, más que debería, hablaría de lo que podría haber llegado a ser. No sé, Ahí está. Si a veces de actuar como hermano mayor, como patobica de Dios, o como hermano menor, que se va de la casa del padre, actuaría más parecido al padre. Si a lo largo de este camino de la vida hubiéramos elegido con mis responsabilidades, mis decisiones, con mi historia, cada vez más la mirada del Padre, en ese prototipo que es Jesús, uno podría decir, bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy? Y ahí funcionaría el juicio. No como algo impuesto desde Dios hacia mí, sino como algo que brota del contraste entre lo que soy, entre lo que decidí y entre lo que podría haber llegado a ser si hubiera elegido este camino de seguimiento, si me hubiera acercado más seguido a la gracia, si hubiera pedido más a Jesús que esté cerca mío, si hubiera vivido más la vida de la fe, si hubiera sido capaz de amar más. Bien.
La salvación, dice Politi un poquito más adelante, no se impone ni se declara jurídicamente. El juicio entonces es autojuicio. Soy yo el que juzgo mi propia historia a la luz de aquel que es el modelo y el prototipo. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. En el mismo encuentro seré juzgado. El encuentro mismo será el juicio. El juicio particular es el encuentro con Cristo, ante el cual daré la respuesta que di en mi vida, de amor o de rechazo. La presencia directa del resucitado ante mí discierne lo que soy. Tiene que ver con correrlo a Jesús de este lugar. Bien, un poquito más adelante dice, el juicio es la hora de la verdad. ¿Se acuerdan que el Catica hablaba de esta verdad mayúscula? La luz de Cristo resucitado, que me muestra lo que soy para que siga haciéndolo, pero plenamente. En este ejercicio de mirarme al espejo, bueno, el juicio es autojuicio, el juicio es encuentro, y el juicio ya va siendo, porque mientras yo me voy mirando, en este ya del entretiempo, bueno, voy viendo esto de lo que soy, de lo que podría llegar a ser, de lo que me falta. Y en algún momento se va a dar pero todavía no, el completo, la plenitud de ese juicio en el más allá, en donde sí va a ser el encuentro con la norma, con ese encuentro cara a cara completo. La luz del resucitado no es la luz gélida y maldita de un interrogatorio policial, sino la luz de su amor que me rescata de la muerte, me envuelve y me purifica. Encontrarme con Dios, con este Jesús resucitado, en este encuentro del juicio, no como una sentencia que me mete en la luz en la cara y que me quieren declarar culpable, sino como esa luz que ilumina esos lugares oscuros para que lo podamos ir modificando con la gracia de Dios. Bien, el juicio es entonces un autojuicio, lo corremos a Dios desde ese lugar espantoso, somos nosotros mismos los que nos juzgamos, los que discernimos acerca de nuestro destino, lo que elegimos tal o cual rumbo histórico, y en eso entonces somos nosotros los que después, en ese encuentro con el Cristo resucitado, bueno, compararemos con la norma y con el prototipo. Y ese juicio comienza ya, ahora, porque toda la escatología es un ya, pero todavía no. Será plenamente en este encuentro cara a cara con Jesús, pero ese juicio comienza ya. Voy al chat porque tengo varias cosas y a ver si con esto retomamos. ¿Cómo tener misericordia con un pedófilo y asesino? Bueno, esta es la realidad del todavía no. Esta es la realidad de la limitación humana. Esta es la realidad de que cuando hay que vivir el Evangelio, hay una página del Evangelio que es durísima. Bueno, amar a tus enemigos, rezar por tus perseguidores, dice el Sermón de la Montaña. Si amás a los que te aman, bueno, eso hace cualquiera. También el pedófilo y el asesino ama a sus hijos y a sus amigos. El desafío es enorme, es dificilísimo, es humanamente imposible, pero es la invitación. Jesús diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo leímos ayer y antes de ayer en la liturgia. Dificilísimo mirándolo desde esta mirada humana del hijo mayor. Pero esta es la invitación. Digo, el camino cristiano es esto, y que nos cuesta un montón, y que es complejo. Dice Nico más adelante, ¿por qué considerás que como seres humanos que somos prevalece siempre el juicio por sobre la misericordia? Mira, no sé si como seres humanos, yo conozco mucha gente que es más misericordiosa que justa, a mí me cuesta un montón, tendrá que ver con
con formación, con una mirada, no sé, menos cristiana, con una mirada más farisea o de los escribas, que es lo que por ahí sale más plenamente como seres humanos. A ver, una cosa que sí lo dije y que quiero que quede bien en claro es: la justicia es un bien, no nos equivoquemos, ¿no? La justicia es una virtud humana. La misericordia viene a englobarla y a superarla, dice Francisco, ¿no? Y es una invitación que a veces como hombres, en nuestras limitaciones como hombres, nos cuesta tanto superarla, ¿no? Por ahí cuando nos vinculamos afectivamente con alguna persona, nos es más fácil ser misericordiosos. Esto es opinión de Esteban, ¿eh? Y puedes no estar de acuerdo. Por ahí a los que quiero me les sale más fácil ser misericordioso, ¿no? Yo a veces suelo decir, mira, con tal persona yo pierdo objetividad, porque como la quiero, me sale más fácil justificar sus errores, reconocer sus aciertos, y entonces por ahí tendrá que ver con esto del amor. Bueno, como Dios es capaz de amar con un amor infinito, con un amor de imagen a todos por igual y no se centra en la semejanza, en lo que decidís vos, bueno, entonces por ahí le sale más fácil esto de la misericordia que lo de la justicia, como decía San Agustín, en esto de la ira y de la misericordia. Si Jesús es el modelo a seguir, estamos perdidos. Todo lo contrario, si Jesús es el modelo a seguir, estamos salvados. Lo que tenemos que entender es que solos no podemos, de que necesitamos de Jesús, de que no alcanza con mis fuerzas. Si alcanzara con mis fuerzas, bueno, entonces Jesús no se hubiera quedado ni en la palabra, ni en los sacramentos, ni en la iglesia. Bueno, reconocemos, y Jesús sabía que nos iba a costar, y por eso quiso sostenernos y acompañarnos. Mis obras no cuentan, sí que cuentan, obviamente que cuentan. Somos nosotros mismos los que nos juzgaremos, sí que cuentan, pero cuentan tus obras en el contexto de tu historia, de todo lo que vos sos, tenés, decidiste, te pasó. No es tan fácil, por eso esto de nadie es juez de su hermano. Hay una mirada que tiene Dios que es una mirada mucho más profunda que la superficial. Digo, yo puedo ver un acto y decir, esto está mal, perfecto, ese acto está mal, y eso es innegable. Ahora, yo conozco la historia de esa persona, lo que le pasó, sus experiencias, lo que recibió, las oportunidades, lo que tuvo, lo que decidió, lo que lo condicionó. Si me pongo en ese lugar, bueno, ni siquiera, según este texto de Politi, según lo que el propio Jesús dice en el Evangelio, ni siquiera él se quiere poner en ese lugar de juez, sino de que vino a salvar. Cambiar mi miseria por misericordia, es interesantísimo el significado etimológico de la palabra misericordia. Cordia viene de corazón, concordia, dos corazones que acuerdan, discordia, corazones que están distanciados. Bueno, todos los que vengan de cordia vienen de corazón. Misericordia es que sea capaz de poner mi corazón en las necesidades, en la miseria del otro, que me duela como si fuera propia. Entonces ahí la mirada es otra, ¿no? Si alguien es acusado de haber cometido un crimen y uno de los testigos miente, entonces si el testigo y el acusado deberían ir al santuario y presentarse ante los sacerdotes y jueces, Deuteronomio. Bien, a ver, ojo con descontextualizar el texto bíblico. Cuando uno lee y estudia un poquito la Biblia, hay una de las reglas de la norma, es que, bueno, para nosotros el Antiguo Testamento es preparación al Nuevo. El Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento, un dato para tener. Y la Sagrada Escritura se lee en el contexto de toda la Sagrada Escritura. Si me quedo con, bueno, en un lado de la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, y entonces yo vivo la ley del talión. Bueno, pará. Pero después Jesús hizo un sermón de la montaña y
habló sobre esto. Entonces, ojo con descontextualizar algún texto bíblico, porque le podemos hacer decir a la Biblia algo que no es, ¿no? A ver un poquito más adelante. Juan Pablo II lo hizo, dice Sandra acá, maravilloso el ejemplo, ser capaz de acercarse a aquel que atentó contra su propia vida, y podríamos encontrar en la historia de muchos santos ejemplos similares. Miren, cuando yo trabajo con adolescentes me suelen decir, profe, pero ¿qué opinarías vos si te pasa que agarran, te hacen esto, lo otro, y tu hija, y tu hermana, y tu mamá, y que... Bueno, más vale que la fragilidad humana, y yo siempre contesto lo mismo, la verdad, sinceramente, no sé qué es lo que haría. Ojalá tenga la gracia de Dios y la valentía para poder elegir la misericordia, el bien más supremo. Ahora, te mentiría si diría que haría esto o esto otro, porque es mentira, porque nadie puede decir lo que haría en un supuesto contexto y demás. Sí podemos decir, mira, che, este hizo esto. Lo que sí podemos decir es lo siguiente, que si yo sé que ante esto voy a reaccionar de tal manera, no le doy chance a la posibilidad de reaccionar de otra, ¿no? Y que en este seguimiento de Jesús uno puede decir, bueno, intentaré, trataré de vivir, buscaré responder de esta manera. Después, pedir la gracia de Dios, vivir de Jesús, de los sacramentos, vivir de su palabra, como para intentar hacerlo carne. La salvación es gratuita, nuestras obras son una consecuencia, brota de nuestra fe, que es don de Dios y respuesta del hombre. Ya estamos salvados, tenemos que vivir con cara de salvados, dice Lili. Bueno, tiene que ver con esto de mis obras que reflejen esta salvación que ya está dada, ¿no? Y que la realidad tiene que ver con que es difícil poner a Dios en el lugar de la botonera con el juez, o por lo menos a mí me hace ruido. Por eso planteo esto. Esto es una postura para darle una vuelta de rosca. Rubén plantea una situación personal en el chat acá como muy fuerte, de una situación violenta que vivió, y cree que perdonó a aquel que lo hirió. Eh, bueno, bendito sea, ¿no? Y la verdad, sinceramente, yo no me animo a opinar del otro, no me quiero convertir en juez de ningún hermano. Por lo tanto, cada uno reacciona ante ciertas situaciones como sale, como puede, como... Ahora, si vos me decís a mí, seguramente que va a ser un bien para cada uno vivir del perdón y vivir del amor. Después, nadie dijo que es fácil o que es lo primero que nos va a salir. Bien, bueno, dejamos por acá. No sé si, padre, querés retomar algo de todo lo que se dijo, de todo lo que está ahí picando, si hay algo que quieras agregar, compartir. No, está bien, Tato, está muy bien. Creo que vas desarrollando un poco de a poco lo complejo que es abordar todos estos temas, ¿no? O sea, en esto sería en el marco de el juicio final, ¿no? Que tantas veces, bueno, como muchas veces no se predica y muchas veces no se enseña, ahí le ponemos como mucho, digamos, diferente a lo que estabas vos diciendo, ¿no? Porque nos va lo que nosotros pensamos de lo que es enjuiciar a alguien, el término de justicia, se nos mezcla con lo de la misericordia, ¿no? Está muy bien, Tato. A ver, yo quiero hacer una aclaración para el cierre. Esto es una postura, ¿no? Digo, lo que plantea la Sagrada Escritura es lo que plantea la Sagrada Escritura, lo que plantea Francisco es lo que plantea Francisco. Acá es la postura de un teólogo.
con la cual yo adhiero y por eso yo la comparto y se las comparto. Sí, ante la mirada distinta es aceptable, hay diversidad de teología, pero sí, cuando uno empieza a tratar de pensar estas cuestiones de la fe, también empieza a quedarse chico. Esto que decíamos, el misterio nos sobrepasa, es mucho más de lo que podemos explicar, pero bueno, también hay lugares en donde uno quiere entrar, y yo realmente este es un lugar en donde quiero entrar. Será porque algunas de estas preguntas fueron las que me motivaron a estudiar en algún momento. Se las tiro así como para el final. El gran cuestionamiento que me hizo empezar a hurgar en esto era decir, bueno, pará, si hay un Dios que sabe todo, que conoce todo, que todo lo puede, que todo, bárbaro, ¿no? Y hay alguien que nace y se va a terminar condenando. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios crea? ¿Por qué Dios genera una vida para la condenación? ¿No? Este era mi cuestionamiento en su momento. Bueno, nos estamos poniendo en este lugar de que Dios está como juez, de que Dios está condenando, de que Dios... Bueno, entonces habrá que ver, yo por lo menos intento buscar alguna vuelta de rosca distinta, porque ese lugar de Dios no me cierra esta mirada de un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios que hay que ponerlo en el lugar de juez, no me cierra, porque el Evangelio me muestra otra cosa, porque Jesús me muestra otra cosa. Digo, y volvamos al primer punto de la clase de hoy. La parábola del hijo pródigo, bueno, es contundente, ¿no? Y es como bien clarificadora. Bueno, espero haberle dejado más preguntas que certezas, y eso también es un poco de estos espacios, ¿no? Eh, a veces queremos tener el misterio de Dios así como que nos entre bien en nuestro bolsillo y que lo podamos tener bien cuadradito y bien acomodadito. Bueno, el seguimiento de Jesús muchas veces tiene que ver con esto, con cuestionarnos, con seguir andando, con seguir preguntando, con seguir rezando, con seguir cuestionándonos, sabiendo que hay un ya, pero que también hay un gran todavía no. En esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite esto si después se va a condenar? El cura de turno en ese momento me dejó cansado ya de mis cuestionamientos. Bueno, el día que te mueras andá y preguntáselo. Y en el fondo hay parte de eso también, ¿no? Bueno, nuestra realidad humana es limitada, ¿no? Y el misterio de Dios es infinito. Nos vemos la próxima. Último encuentro la semana que viene. Vamos a decir algo de esto de los estados del alma. Vamos a retomar algo que quedó picando ahí del primer encuentro con el tema de aquellas personas que se quitaron la vida. Vamos a decir algunas cosas de esto. Vamos a decir algo de esto que rezamos en el credo en cada misa, que Jesús descendió a los infiernos. ¿A qué nos estamos haciendo alusión a estas cuestiones que a veces son verdades de fe que repetimos como loros y que por ahí nunca nos detuvimos a pensar un poquito? Que tengan linda semana. Nos estaremos viendo seguramente en este triduo jueves, viernes, sábado de Pascua, domingo de Pascua, y que, bueno, cualquier cosa me escriben y la seguimos por el plan. Curita, ¿querés dar la bendición? Con mucho gusto. Dale. Invitar entonces a que puedan aprovechar, disfrutar de esta Semana Santa. Y como rezamos en la misa de hoy en la ermita del cura Brochero, el Evangelio de María que desparrama ese hermoso perfume en los pies de Jesús, que ese mismo perfume de la fe podamos desparramarlo entre nosotros en esta semana. Y sobre todo que nos podamos también nosotros llenar de ese perfume del resucitado. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buena semana. Gracias.
Buena semana. Gracias. Buena semana, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Buenas